errar, hoy acierto, ¿no? Aprendí de mis errores y sé que es el camino para llegar a la elite de esta profesión. En los momentos malos creo que es donde realmente se ve si uno es profesional, si uno lleva adelante esto con lo que se necesita, ¿sí? Prefiero soñar bien alto y errar que soñar bien bajo y obtenerlo. El consejo que le daría a las personas que quieren comenzar a jugar póker, si realmente quieren esforzarse y dedicarse plenamente al póker, ¿sí? O sea, lo que digo con esto es que tomes el póker realmente como un trabajo. El póker no tiene techo y es un juego que no está resuelto. Uno tiene que estar a la altura de todo esto si quiere seguir estando, ¿no? La alimentación para el póker es importantísima. Uno quizás puede comer mal y aguantar 2, 3, 4, 5 horas, pero cuando llega la octava, la novena, la décima, lo que estamos bien físicamente, lo que estamos comiendo bien, lo que estamos con la mente todavía alerta, vamos a sacar ventaja. Mismo cuando uno viaja y juega un torneo, un MTT, las últimas horas de cada día siempre son las más importantes. Son cuando las ciudades están más altas, siempre son las etapas más decisivas de un torneo. Yo estoy con mi tupper de arroz con pollo y un vaso de agua y lo que te brinda el torneo son dulces, sándwiches de miga. Yo estoy comiendo eso, un café, solo, sin azúcar, y las últimas 2 horas yo estoy como si hubiese arrancado el día, aprovechando de todo lo que puedo, y todos están que termine el día, que no puedo más. El momento que yo me di cuenta el impacto de la alimentación en mi profesión fue cuando yo cometía el error de alimentarme mal, de querer jugar 10 horas por día, todos los santos días, y no poder estar cansado, que me cueste levantarme, que duerma mal, estar en la mitad del día y no poder pensar bien las manos, queriéndome ir a dormir. Por errar, hoy acierto, ¿no? Aprendí de mis errores y sé que es el camino para llegar a la elite de esta profesión. Una mesa final, ¿no? El nombre lo dice, final, es a lo último, ¿sí? Ya cuando a todos nos queda poca capacidad cerebral, estamos cansados, no vamos más, y ahí es donde se refleja quién está bien mentalmente, emocionalmente, físicamente. Todos son pequeñas ventajas que no puedes sacar fuera de las mesas, ¿sí? Uno se da cuenta en una mesa final quién está bien y quién la está padeciendo. Creo que la motivación está bastante desvalorizada. Es el combustible que tenemos los seres humanos para ir adelante por algo, ¿sí? O sea, es el por qué, el para qué. Creo que es muy importante estar motivado porque si no es insostenible un trabajo a largo plazo o algo que queramos conseguir. Mira, me ha pasado en mi vida que la he perdido un poco la motivación después de tanto largo tiempo de jugar al póker, y la encontré nuevamente estudiando. Cuando te interiorizas más y aprendes más, logras motivarte más. O sea, como que te sentís mucho mejor al jugar y demás. Para encontrar la motivación nos tenemos que conocer mucho a uno mismo. Creo que si uno no se conoce, no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca, no sabe lo que le gusta, es difícil encontrar el por qué y el para qué hacerlo. Es como una retroalimentación entre lo que me motiva a hacer algo y lo que en realidad quiero hacer. Cuando yo descubro qué quiero hacer, qué me gusta, puedo empezar a generar motivaciones para ponerme a trabajar en ellas.
Para mí la motivación es tu acompañante, ¿sí? En el viaje hacia el objetivo. ¿Sí? A mí lo que me motivó siempre fue poder tener todo lo que yo quería tener, poder extenderle una mano al que necesitaba ayuda. Y para mí es básicamente, quizás el dinero no es lo más importante, pero sí tiene que ver con todo lo que sí es importante. ¿Por qué? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué quiero hacer tanto dinero? ¿Y para qué lo quiero usar? Lo bueno que tiene Check Check es que podés compartir cosas con alguien, entonces eso también me motiva, el que haya un otro y en el que el otro me haga mejor a mí y yo mejor al otro. Y eso es algo que me gusta mucho y que desde que está Check Check y desde que Check Check crece como está creciendo, me suma muchísimo en mi día a día y en mi motivación, en el por qué hago las cosas. Es de los pilares fundamentales para cualquier cosa en la vida. En un tiempo yo creía que era profesional. Yo lo que creía era que un jugador que ya vive del póker es profesional. Así que es medio relativo. Yo vivía del póker, pero jugando cash en vivo. Si mi nivel no era bueno. Hoy me doy cuenta que no era un buen jugador. O sea, creo que lo hacía bien para lo que estaba haciendo, porque me alcanzaba para ganar, pero no lo suficiente como para enfrentar a jugadores que ya estudiaban y se desarrollaban online, ¿no? Es lo más difícil. Creo que ser un profesional de póker es aceptar todo lo que viene con el juego, ¿no? Obviamente es un trabajo en el que pesa mucho cómo nos sentimos, cómo estamos, qué pasó ayer, qué pasó hoy, si dormí, si no, si comí bien. Todo eso implica ser profesional. Yo tengo un pensamiento que cae mal, porque profesionales se creen muchos y en realidad somos pocos. Para mí un profesional dedica su vida a su trabajo, en este caso el póker, ¿sí? Tengo colegas que no llevan la misma vida, ¿sí? Que juegan lo que tienen que jugar, pero no se cuidan fuera de las mesas, no tienen respeto por lo que es esta industria, no hay respeto por el rival, y eso a la larga se paga un precio muy caro. Uno mismo se da cuenta que es profesional cuando abarca todas las situaciones y ya sabe cómo enfrentar cada mano, cada situación contra diferentes rivales y demás, ¿sí? O sea, cuando ya te enfrentas a un tipo que entiende el juego y que piensa el juego y que desarrolla bien sus manos y vos lográs competir contra él. Ahí es donde te empezás a sentir un profesional un poco. Che, a ver, te está yendo mal, ¿estás estudiando? Sí, bueno, ya ese sí está mal. ¿Laburaste de lunes a viernes? Sí, el viernes me lo tomé porque tenía un asado. Ok. ¿Sábado qué hiciste? No, y el sábado fui a bailar y el domingo nada, tuve que descansar. Ok. Obviamente el lunes como ya estoy un poco cansado, pero bien, pues. Bueno, eso no es dar todo, ¿sí? Eso es disfrutar de otras áreas. Que no está mal, pero si querés llegar a un nivel alto, esas cosas pasan a segundo plano, a tercer plano, o no existen en mi caso. La cantidad de jugadores que yo conozco que juegan sin descansar bien porque se fueron de gira, ¿cómo vos podés competir conmigo? Y no hablo ahí desde un punto de vista soberbio. Yo me estoy preparando, y yo quiero lo mismo para mis jugadores, para mis amigos, para mis seres queridos. Vos no podés tener esa idea. O sea, de lunes a viernes tiene que ser todo al pie de la letra. Para mí es muy importante transmitirle a la gente que yo quiero, que quiere que les vaya bien en esto, ese mensaje. Realmente tiene que ser tu prioridad, realmente lo tenés que sentir así. No tengo tiempo para otra cosa hasta que yo no consiga mi objetivo. Y en los momentos malos creo que es donde realmente se ve si uno es profesional, si uno lleva adelante esto con lo que se necesita, ¿sí? Es fácil irse, es fácil apagar la computadora, es fácil dejar de hacerlo, es fácil no intentar, es fácil irse a dormir y lo he hecho. Me fui del trabajo y cada vez lo hago menos y cada vez trato de ser lo más serio posible porque
al ser profesional tenemos que comprender que es una parte del juego, que puedo estar haciendo las cosas bien e igualmente que me vaya mal. Comprender que hay cosas que pueden pasar y hay días que podemos estar mal, hay días que podemos tener mal humor e igualmente nuestra profesión implica que tenemos que estar de la mejor manera posible llevando a cabo el trabajo. La verdad que la meditación me ayudó muchísimo en mi profesión, que es el póker. Más que nada en temas de callar un poco mi mente en momentos complejos sobre un día malo de grind y demás. O sea, no seguir mi pensamiento, a saber retirarme del juego. O sea, cuando termina mi horario laboral, termino ahí. Hay días donde las cosas no van bien y me centro en mi respiración, ¿sí? Logro respirar, comienzo a respirar, a bajar mi decibel, a bajar mi nivel mental. Y la verdad que me hace entender que estos días pasan y van a pasar y cómo sobrellevarlo. De esta manera es donde yo me encuentro mejor. Yo la verdad que si me preguntan si recomiendo la meditación, 100%, sí, la recomiendo mucho, más que nada para la vida. También hace que empieces a interpretar, a no seguir pensamientos negativos, ¿sí? Como vamos a llevarlo todo al póker, como un día malo de grind, quizás te dure un par de días de tomar malas decisiones porque ya venís mal y demás. Esto ayuda a que el día terminó, a estar en tu respiración, ¿sí? No seguir tus pensamientos negativos sobre el póker o sobre la vida y a entender que esto va a pasar y cómo afrontarlo de la mejor manera. Me parece que la meditación, en mi punto de vista, en mi vida me cambió por completo. Los chicos que entran a Check Check, y voy a hablar de los que tengo yo, de los que doy coach yo, que son bastantes. Obviamente tenemos una idea bastante similar todos los que formamos parte de Check Check, pero lo que intento es que sean mejores que ayer y no solo a nivel póker. Y lo que buscamos de ellos es plenamente y sinceramente la dedicación, ¿sí? Dedicarse al 100. Lo que sí estamos muy encima de la parte emocional, porque es bastante complejo el juego, o sea, es muy variancero, entonces los chicos tienden a caerse un poco de la cabeza porque pierden dinero y demás, entonces nosotros estamos encima porque ya tenemos la experiencia de haberlo vivido y sabemos que eso pasa, pero a largo plazo ganamos dinero. El tema de la motivación, el jugador la encuentra sabiendo, ¿sí? Entonces cuando vos le enseñás algo que después el chico ve que va bien y que mejora con esto que aprendió, encuentra una motivación. Me gusta mucho la idea de brindarles conceptos que van más allá de una mano en particular o de una situación en particular y que con esos conceptos puedan desarrollar, porque así van a aprender y en un futuro van a estar más aptos a la hora de ver una mano, de que les pase una mano, a resolverla y a tomar la mejor decisión posible. Lo que buscamos, lo que queremos, lo que sentimos es que el jugador que entra a Check Check sienta que se puede vivir del póker y vea el cómo, el por qué, el para qué y de qué manera llevarlo adelante. Que si realmente quieren dedicarse al póker, quieren ser profesionales del póker, que tengan la posibilidad de hacerlo con nosotros. Con Mati, con Gigi ya jugamos niveles elevados, entonces lo que hace es que el alumno que ingrese a la escuela ya tiene como de dónde poder estudiar, ¿no? Como ya hemos vivido un montón de situaciones y la podemos explicar, eso hace que el chico le sea más fácil el camino a ser un buen jugador de póker. Bueno, en principio la enseñanza que se lleva a un jugador que comienza y que entra a Check Check es como jugar Spin and Go, que es a lo que nos dedicamos, como desarrollar manos, como entender temas de rango, ¿sí? Tanto del rival como de uno mismo. Y después creo que algo que más o menos hacemos un poco de hincapié es en esto de estar
ayudando, ¿sí? La enseñanza que por lo menos que yo trato de que mi alumno ayude al compañero, que corra el ego de lado, porque no sirve para nada, en ningún aspecto para mí. Entra un chico que ya tiene otra experiencia y que lo hace bien, ese chico también puede ayudar, entonces se arma toda una cadena de ayuda que hace bien, ¿sí? O sea, sanamente, sin discusiones, sin enrosques de ninguna manera, tratar de ayudarse entre ellos también, más allá de su profesor, ¿no? El póker no tiene techo y es un juego que no está resuelto. Por más que se inventan programas para estudiarlo, como el ajedrez es un juego resuelto. El póker no. El póker va mutando constantemente, hay nuevas estrategias, hay nuevas tendencias, aparecen nuevas modalidades. Y la verdad que cuando uno llega a un nivel alto, quizás no es tan complicado llegar a ese nivel. Quizás es complicado mantenerlo. Porque los chicos, ¿sí? En las tarifas altas te hacen sentir que estás ahí arriba, ¿sí? Que ves competir acá, Bueno, creo que siempre hay cosas para aprender, hay cosas para mejorar, siempre se puede estar un poco mejor y en una situación mejor. Creo que sí, alcancé un nivel hermoso para jugar de spin and go, pero uno nunca puede relajarse, siempre tiene que intentar seguir mejorando, los rivales lo hacen, mucha gente estudia día y noche para ser mejor, entonces uno no puede quedarse en el medio del camino, sobre todo el juego se va actualizando, uno tiene que estar a la altura de todo esto si quiere seguir estando, ¿no? Ahora, lo que sí es complejo del juego es jugar a un nivel altísimo y muy bien. Lo que a mí me lleva a estudiar o a ponerme en esa sintonía y a obsesionarme es que sé que cuando no estoy en esa sintonía, cuando no doy el 100, te cagan a palo, te arruinan. Capaz que hay un pibe en Malta en una oficina que está jugando 15 horas por día, entrenando 2, comiendo brócoli día, tarde y noche y te lo hace sentir, que él merece estar ahí y vos no. Y ese sentimiento no me gusta. Suena trillado, pero tengo una vida sola y quiero ser el mejor.